Buenas tardes a todos. Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, el día de hoy vamos a realizar la ayudantía número 2 correspondiente a la prueba número 2 de Fundamentos de Economía, la cual va a tener como concepto estudiar los costos, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito de tipos de costo y cómo ir desarrollando ejercicios relacionados a esta materia. Entonces, primero que todo me gusta definir qué son los costos, ya para entender un poquito. Los costos en el fondo se definen como aquel gasto que deben realizar las empresas o los fabricantes con el propósito de poder producir una unidad de bien o producir algún servicio como tal. Dentro de los tipos de costos, siempre tenemos que tener en cuenta que nos vamos a encontrar con dos grandes tipos de costos, donde tenemos lo que es el costo fijo y también tenemos lo que es el costo variable. El costo fijo es un costo que, tal como dice su nombre, es independiente al nivel de producción, es un costo que se mantiene constante, independiente de si que produzco 1 o 10 unidades, ¿ya? Los costos fijos se definen como gastos finalmente que son directamente asociados a la actividad. No sé, por ejemplo, el concepto de producir una máquina, un costo fijo tal vez es el costo del arriendo. O por ejemplo, cuando viene una persona a construir una casa o a poner cerámica, nos cobran un costo fijo por mano de obra. ¿No? También puede ser que algunos servicios también tienen asociados un costo fijo independiente finalmente de cuánto consumo yo ese servicio. Entonces, un costo fijo siempre va a estar asociado a la actividad como tal y es independiente de cuántas unidades yo estoy consumiendo, siempre y cuando obviamente yo también produzca, ¿no? No tiene sentido si yo no produzco nada y me cobran un costo fijo. Siempre el costo fijo va a comenzar o se va a visualizar cuando yo empiece a gastar por una producción como tal. Y por otra parte también tenemos lo que es el costo variable, y el costo variable, tal como dice su nombre, va variando y se asocia directamente a la cantidad de unidades producidas. Entonces, cada unidad tiene un costo de producción unitario, y yo obviamente si quiero saber cuánto es el costo variable total, necesito multiplicar la cantidad de unidades que yo produzco por el costo unitario de producir cada unidad. La suma de finalmente de lo que es el costo fijo más el costo variable me va a dar como resultado lo que es el costo total de producción. Bueno, entonces ya sabiendo el concepto de costo total, costo variable y costo fijo, también tenemos que estudiar lo que son los costos medios y marginales, que son importantes para estudiar situaciones en el corto y largo plazo. Entonces un costo medio es, tal como dice su nombre, el costo promedio de producir tantas unidades, en ese caso. Entonces, ¿cuánto en promedio estoy gastando por producir X cantidad de unidades? Es muy importante saber cuánto en promedio uno gasta para tener una idea más o menos de cuáles son los costos de producción. Y por otra parte también tenemos lo que es el costo marginal. Y el costo marginal es muy importante porque nos ayuda a saber cuál es el costo extra de producir una unidad, ¿ya? O sea, de agregar una unidad extra a la producción en el fondo. Siempre cuando hablamos de marginal, hablamos del concepto de agregar una unidad extra. Entonces, en este caso, el costo marginal es el costo de agregar una unidad extra a la producción. Y a mano derecha está un poquito lo que son las fórmulas, donde en primera instancia tenemos lo que es el costo total medio, que al hacer un promedio, finalmente es el costo total dividido una cantidad. Después también tenemos lo que es el costo variable medio, que el costo variable se define como el costo variable dividido una cantidad. ¿Ya? Y bueno, también tenemos finalmente lo que es el costo marginal, que siempre que tengamos el concepto de marginal nosotros lo asociamos a la derivada. Entonces, en el fondo, el costo marginal finalmente es la derivada del costo total con respecto a la cantidad. Y abajo hay una resolución matemática que obviamente tiene relación con lo que es el costo total igual al costo variable y el costo fijo, y podemos obviamente desglosar este costo total en este paso que está abajo, en donde sabemos que el costo total se separa en un costo variable más un costo fijo. Y obviamente como sabemos la derivada de una constante, matemáticamente siempre es cero. Entonces, finalmente, el costo marginal va a estar dado por la derivada de los costos variables con respecto a la cantidad. Por ende, si es que finalmente yo creo calcular el costo marginal y calculo la derivada con respecto al costo total, eso me va a dar exactamente el mismo resultado que si lo calculo con el costo variable directamente, porque finalmente el valor del costo fijo se va a hacer cero. Bueno, llegamos a una de las partes importantes de la ayudantía, en donde tenemos que estudiar un poquito en dónde producir. Ya siempre la pregunta para los productores es ¿dónde debo producir? ¿Qué cantidad producir? Y especialmente nace dos situaciones que son temporales como el corto y el largo plazo, ya que son obviamente situaciones que van cambiando en el fondo. Entonces, en el corto plazo, sabemos que hay que estudiar los siguientes casos que están en el cuadrito de abajo primero,
que son casos relacionados con la cantidad, ¿ya? O sea, relacionados directamente con la cantidad. Observando un poquito el bosquejo, podemos observar que en el color azul tenemos lo que es la curva de costo marginal, en color naranjo la curva de costo variable medio, y en color verde la curva de costo total medio. Ahora, principalmente para la primera situación, vamos a ir estudiando los casos de la cantidad, y ahí nos vamos a dar cuenta que se da una situación particular en la competencia perfecta que va a estar dada por una cierta igualdad. Entonces, inicialmente vamos a estudiar la situación del 1 romano, ¿ya? Donde el 1 romano, tenemos acá el 1 romano, produce una cantidad x sub a, y bueno, lo que pasa aquí es que obviamente al producir esa cantidad yo estoy gastando un costo marginal que está obviamente por la intercepción de esa cantidad con la curva de costo marginal, ¿ya? O sea, todo esto es el costo marginal. Y el ingreso marginal en ese punto va a estar dado por la intercepción de la cantidad con esta curva de precio o el nivel de precios como tal. Y podemos ver que en este caso, obviamente, el ingreso marginal va a ser superior al costo marginal, ya que es lo que dice obviamente el caso no romano. El ingreso marginal es mayor al costo marginal. Pero ¿qué pasa en este caso? Que finalmente yo estoy produciendo con beneficios, pero aún no estoy alcanzando el punto en donde tengo mi mayor nivel de ingreso. O sea, puedo seguir ganando en el fondo aún más, podría seguir produciendo porque aún voy a seguir adquiriendo ingresos. Entonces, en ese sentido, este punto no es el óptimo. Ya no estamos en un punto óptimo aquí todavía. Después tenemos el caso 2, que es este punto donde produzco una cantidad x sub b. Y en este caso, para la situación 2, sabemos que tenemos este nivel de costo marginal, o sea, que está por la intercepción de ese punto con la curva azul, ya que finalmente es toda esa flecha que raya ahí. Y por otra parte también tenemos lo que es el ingreso marginal, que hace la intercepción de esa cantidad con la curva de ingreso o de precio, en este caso, que es este precio sub 1. A ese nivel de precio podemos ver que, bueno, me quedó un poco chueco, pero bueno, el ingreso en este caso es inferior al costo marginal, que es el caso del romano. Entonces, en el caso en donde el ingreso marginal es menor al costo marginal, está pasando que yo al producir una unidad extra estoy gastando más de lo que gano. Entonces, al gastar más de lo que gano, finalmente estoy en una situación en donde no me conviene producir. Por ende, esa situación 2 tampoco sería lo óptimo. Para llegar finalmente a una situación 3, donde tenemos lo que es el punto B, y el punto B nos dice que en este punto se igualan los costos marginales con el ingreso marginal. ¿Ya? Y en ese punto, finalmente, donde se iguala el costo marginal con el ingreso marginal, es el punto en donde está el óptimo. En ese punto no estoy ganando ni perdiendo, llegué a mi punto máximo de ingresos y ahí también estoy generando que no hayan pérdidas. Entonces, en ese sentido, este se considera como el óptimo del productor como tal. ¿Ya? Siempre esto está orientado a la producción, si es que por ahí dije consumidor, esto está orientado a la producción. Entonces, finalmente, sabemos que el óptimo está en aquel punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, y para terminar en este caso, nosotros sabemos que el ingreso total está dado por un precio por una cantidad. Entonces, al derivar obviamente esto con respecto a la cantidad, o al calcular lo que es el ingreso marginal, voy a obtener que el ingreso marginal es igual al precio, y por ende, como se cumple que el ingreso marginal es igual al costo marginal, la ecuación de competencia perfecta en donde se cumple el óptimo está dada por el precio igual al costo marginal. Ya que es una ecuación muy importante porque me ayuda a encontrar el óptimo en el fondo en el equilibrio. ¿Ya? Tampoco es la única condición, sino que en el equilibrio de mercado nos vamos a dar cuenta que hay otras condiciones que también son importantes cumplir, que están dadas por los niveles de precio y no en este caso por las cantidades. Ya que es la parte 2 que tenemos que estudiar. Voy a borrar un poco acá este bosquejo porque, bueno, desde el punto de vista de las cantidades ya nos dimos cuenta que lo importante es que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Y ahora vamos a estudiar el caso de nivel de precio, que es el eje Y. ¿A qué nivel de precio nos conviene para producir? Ya nos dimos cuenta en qué punto más o menos se debe dar la producción de la cantidad. Entonces, con esta conclusión que hay acá, donde el precio igual al costo marginal, se debe cumplir que siempre debemos tomar en cuenta los puntos que pertenezcan a esta curva azul. Todos estos puntos más o menos cumplen con esa condición que estamos pidiendo. Y bueno, la segunda condición que también debemos estar cumpliendo, que en el fondo tiene relación con los precios, se asocia directamente a lo que es el costo total medio y el costo variable medio. Y acá tenemos unas zonas que yo quise rayar: zona 1, zona 2, zona 3. ¿Ya? Entonces,
todos los valores que estén bajo la zona 1, o todos los puntos que estén bajo finalmente el mínimo de esta curva de costo variable medio, son puntos que se encuentran bajo el punto de cierre. El punto de cierre es aquel punto donde el precio es igual al costo variable medio, ¿ya? Entonces, todo aquello que esté sobre esto, o sea, sobre el punto amarillo, que pertenezca a la zona 2, es un punto donde las empresas pueden seguir produciendo. Pero si estoy bajo el punto amarillo, es decir, en la zona 1, a la empresa en este caso le conviene cerrar, le conviene cerrar sí o sí y no producir. Después entonces tenemos lo que es la zona 2, que es cuando el precio es mayor al costo variable medio o igual al costo variable medio, pero menor al costo total medio, que es esta zona 2. En este punto los productores pueden producir, sin embargo producen con pérdida, porque solo cubren los costos variables y aún no pueden cubrir lo que son los costos fijos. Entonces en el fondo producen, pero con pérdidas, no con tantas pérdidas como el punto de cierre, pero producen y no con utilidad en el fondo, que es importante recordar. Y por último tenemos obviamente este punto en color rojo, que este punto en color rojo es cuando el precio es igual al costo total medio, y cuando se compra esta igualdad, en primera instancia la utilidad es cero, es decir, que estoy cubriendo tanto costos variables como fijos, pero mi utilidad es cero, ¿ya? No alcanza a ser positiva. Pero todos los puntos que estén en la zona 3, o sea, es decir, sobre la curva de costo total medio, cumplen la condición que tienen un nivel de utilidad positivo, ¿ya? Entonces, para resumir, todos los puntos de precios que se encuentran en la zona 3 son puntos donde la empresa tiene utilidad positiva. La zona 2 es una zona en donde la empresa, si bien puede producir, no tiene utilidad. Y la zona 1 es un punto donde finalmente la empresa es inviable y en ese caso le conviene cerrar, no seguir produciendo. Y ese es más o menos el análisis desde el punto de vista de los niveles de precio, en el fondo, que ahí tenemos que ver dónde se da el nivel de precios para cada producción. Y en el largo plazo pasa algo interesante, y es decir que los costos que nosotros conocemos, el costo variable y el costo fijo, solo se transforman en costos variables. Este costo no existe en el largo plazo. Y eso es más que nada porque las condiciones en el largo plazo a nivel nacional, a nivel mundial, van cambiando. Ya las economías cambian en el largo plazo y eso también quiere decir que en base a algunas medidas macroeconómicas también cambian estos costos en el fondo. Ya el costo fijo, o claramente una actividad va a cambiar de aquí a 10 años, no va a ser lo mismo obviamente porque van a haber las tecnologías, también hay un nivel de inflación de por medio, entonces esas cosas hacen cambiar estos niveles de costo en el fondo. Y por ende todo se vuelve un costo variable en el largo plazo. Entonces en el fondo lo que pasa aquí es que tenemos dos curvas, la curva de costo marginal en el largo plazo y la curva de costo medio en el largo plazo, en el fondo es la curva de costos total en el fondo, ¿ya? Curva de costo medio en el largo plazo es la curva de costo total medio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es muy sencillo. Si yo estoy bajo este punto de aquí, que es el punto de cierre en donde el precio igual al costo total medio, si se cumple que el precio es igual o mayor a este costo total medio, entonces aquí sucede que la empresa va a tener utilidad positiva. Sin embargo, si estoy en un punto inferior a la curva de costo total medio, cualquier punto que esté bajo esta, cualquier nivel de precio bajo esto, va a ocurrir que finalmente el nivel de utilidad en el largo plazo va a ser negativo y en ese sentido, obviamente no me conviene en el largo plazo producir con pérdida, ya es algo inviable. En ese sentido, en todos los puntos bajo el costo total medio, conviene no producir. Siempre sobre el costo total medio produzco con utilidad. Y cuando estamos en el punto igual al costo total medio, produzco pero con utilidad cero. Bueno, entonces ahora vamos a realizar un ejercicio en torno a los contenidos vistos durante la ayudantía. Y el ejercicio dice lo siguiente. En el mercado de los confites, particularmente el orientado a chocolates, existen solo firmas idénticas. La función de costos en el largo plazo de cada firma, es decir, de las firmas de forma individual, está dada por la función de costo total igual a 5x al cubo más 12x más 10.000. Y además, por otra parte, nos dicen que la función de demanda de este mercado estaba por la cantidad en función del precio, va a ser igual a 4.224 menos 2 veces el precio. Entonces, bueno, tenemos 4 enunciados que hay que ir resolviendo. Y voy a iniciar con el enunciado A, el cual dice: los vendedores de chocolate están muy complicados y desean saber cuál es el precio y cantidad de equilibrio presentes en su mercado. Calcular estos datos para poder ayudar a los comerciantes. Entonces, bueno, lo primero que hay que ir haciendo en estos ejercicios es recopilar información, que es súper importante en el fondo.
cambiar un poco el color del lápiz. Y lo primero que yo anotaría o haría es primero anotar esto que me dicen que la función de costo total está dado por 5x al cubo más 12x más 10.000. Ya eso sería obviamente la consolidación de lo que es la función de costo total. Y además, por otra parte, nos dicen que la cantidad de demanda en el mercado, que en el fondo esta cantidad es la cantidad consumida en el mercado, no es la cantidad individual de cada empresa, va a estar dado por la función 4.224 menos 2 veces el precio. Y bueno, en torno a esto, entonces debemos considerar dos condiciones súper importantes para encontrar el equilibrio en el largo plazo. La primera es que todos los costos son variables y por ende solamente consolidamos los costos a partir de la función de costo total. Ya que no existe un costo fijo y un costo variable. Por otra parte, igual mencionaba que el óptimo va a estar en aquellos puntos donde se cumpla que el precio es igual al costo marginal. Esto es una condición del mercado de competencia perfecta que estudiamos en la gráfica del corto plazo y en el fondo también se cumple para largo plazo. Debe pasar que el precio es igual al costo marginal. Es una condición que se debe cumplir sí o sí. Y por último, además, yo les mencionaba que debemos estar siempre sobre el punto de cierre, o sea, debemos imponer un precio o tener un precio en el mercado que sea superior a lo que es el punto de cierre. Y por ende, en este caso, lo que debe pasar es que el precio que es igual al costo marginal debe ser mayor o igual a el mínimo de la función de costo total medio. Que eso en el fondo es lo que tenemos que encontrar. ¿Dónde se cumple el mínimo de la función de costo total medio? Porque ese punto es el punto de cierre. En el fondo, lo que yo quiero obtener no es una desigualdad, sino la igualdad. No quiero obtener los rangos donde sí podemos producir, sino que yo quiero obtener el punto en donde está el límite que es no producir y el límite que es producir. Entonces, ¿cómo encontramos un mínimo o un máximo en matemáticas? Nos apoyamos en el concepto de la primera derivada, la condición de primer orden. La condición de primer orden dicen que derivamos e igualamos a cero, y de esa forma podemos encontrar máximos y mínimos de la función. Entonces, bueno, acá derivando, o sea, en el fondo igualando cero, que derivar el costo total medio es la cantidad igualarlo a cero. En este sentido, acá vamos a desarrollar esta función. El costo total medio es el costo total dividido la cantidad, por ende, eso sería, en pocas palabras, 5x al cubo más 12 más 10.000 partido en x. En el fondo, obviamente, ahora nos vamos a resolver la derivada. Entonces, la derivada de toda la expresión que calculé de arriba en función de x, en el fondo q es la cantidad, o sea que sería en función de x, que también es cantidad, vendría siendo 10x más el 12 se transforma en un 0, la derivada de una constante con respecto a cualquier cosa que sea variable, se vuelve 0, entonces acá más 0, y acá obviamente tenemos que derivar ese 10.000 partido en x, que acá le voy a poner un más, pero eso no te da un más. Y esa derivada me da como resultado menos 10.000 partido en x cuadrado. Y eso es igual a 0, que esa es la condición de primer orden. Entonces al hacer el despeje, me va a quedar algo así como x al cubo igual a 1.000. Y de esta condición se despeja directamente que x vale 10. Ya esa es la cantidad en equilibrio. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo en este caso? Porque ya tengo la cantidad. ¿Qué tengo que hacer yo para obtener el precio? Es muy sencillo. Ya vamos a hacer un espacio acá, como para poder ir separando este cálculo. Y bueno, en el fondo sabemos que la cantidad ya es 10. Y nosotros además sabemos que el óptimo se cumple cuando el precio igual al costo marginal, y eso igual obviamente dijimos al mínimo de la función de costo total medio. Entonces ya teniendo obviamente el valor de la cantidad, calculamos el costo marginal, que el costo marginal en el fondo, voy a calcular aquí, el costo marginal es la derivada del costo total con respecto a la cantidad. Eso en el fondo sería decir 15x cuadrado más 12, ¿cierto? Y obviamente
A ver, demos un segundito. Más 12, sí, y acá obviamente le queda 0, porque la derivada de la constante, como les explicaba, 0. Entonces me queda solo esa expresión que está acá. Entonces al evaluar en la cantidad, ¿cierto? Vamos a tener lo que es el precio. Evaluamos obviamente esto en 15, la cantidad nos dio 10, más 12, y eso obviamente me da un precio de 1502 unidades, si no me equivoco, ¿sí? 1502 unidades. 15 por 100 me da 1500 más 12, 1502 unidades. Ya obtuvimos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Entonces ya está resuelta la parte A del ejercicio, que era encontrar las cantidades de equilibrio que necesitaban los comerciantes. Ahora vamos a la parte B. La parte B dice: existe una directiva entre todos los vendedores de chocolates y quieren convocar a una reunión para tomar decisiones importantes para el futuro de la industria de los confites. Pero tienen un problema. No saben cuántos competidores existen en este mercado. Le piden a usted que determine el número de vendedores que están presentes en el mercado. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que apoyarnos dos conceptos. Primero que todo, nosotros desarrollamos esta primera parte donde encontramos la cantidad de equilibrio para cada empresa y nos dimos cuenta que para cada empresa se da que el óptimo es producir 10 unidades a un nivel de precio de 1512. ¿Ya? O sea, cada firma en el fondo, cada empresa está produciendo 10 unidades, que es su óptimo. Y ahora vamos a calcular en el fondo de la parte B el número de empresas. Para calcular el número de empresas es muy sencillo porque de partida tenemos la función de demanda. Y lo que queremos hacer con esa función de demanda en el fondo es evaluar en este precio para ver cuánto se produce en el mercado total, en la suma del mercado, porque eso en el fondo es la función de demanda, es la suma de todas las demandas. En este sentido, esto me da algo así como, a ver, veamos cuánto es la función de demanda, era 4.224 menos 2 veces el precio, que en este caso sería 2 por 1512. Y al desarrollar esta parte me da que X en el fondo evaluado a 1512 es igual a 1200. O sea, en el fondo, esta es la cantidad total del mercado que está deambulando en equilibrio. Esta es la cantidad, 1200 unidades. Entonces, si yo quiero obtener ahora finalmente el número de empresas, yo sé que en total se están produciendo 1200 unidades para todas las empresas que están en el mercado. Y además yo sé como dato de A que la empresa individualmente producen 10 unidades. ¿Qué es lo que calculamos? Que en el óptimo cada firma en el fondo produce 10 unidades de forma individual. Entonces, al dividir obviamente lo que se produce en la totalidad del mercado sobre lo que produce una firma, vamos a obtener como dato que en total tienen que haber 120 firmas para producir esto, porque sabemos que cada una de las firmas produce 10. Entonces, para llegar a una producción de 1200, obvio que cada firma produce 10 unidades. Y ahí obtuvimos el número de unidades que están, disculpa, el número de empresas que están presentes en el mercado, que son 120 empresas o firmas en el fondo. Entonces eso no era tan difícil, pero igual lo preguntan harto y es muy importante saber el cálculo para calcular la cantidad de empresas. Yo lo he visto en todas las pruebas. Después la parte C nos dicen: durante la reunión anual de productores de chocolate, la directiva plantea que ha visto un cambio en la demanda. Entonces nos dicen que debido a estos estudios se han percatado que la función de demanda estaba por esa expresión que 5.746 menos 3P. Lo que acá había que hacer en el fondo de la parte C, que me faltó notarlo, es poder encontrar un cambio dado esta nueva función de demanda y poder ver si efectivamente que si es que dado las condiciones que habían en B, o sea, dado que teníamos el número de empresas que hay en B, se cumple que podemos satisfacer la demanda. Entonces tenemos que ver cuántas empresas en el fondo vamos a necesitar para cubrir la nueva demanda. Y eso es lo que hay que ver y estudiar, porque según el directivo, no debería haber ningún cambio, pero nosotros desde una perspectiva económica debemos saber concluir si es que se necesitan más empresas, menos empresas, o si efectivamente con las que ya tenemos, que son 120, se logra satisfacer la demanda. Entonces, en el fondo, ahora es el mismo cálculo que hicimos anteriormente en la parte B, pero con una nueva función de demanda. En el fondo, en este caso, está por la expresión 5.476 menos 3 veces el precio. Ya, entonces en este caso, sabemos que el precio de equilibrio estaba por 1512. Entonces, al evaluar en la función de demanda, queremos ver cuántas unidades se están produciendo a este nivel de precios. ¿Ya? Entonces sería 5.476 menos 3 veces 1512. Eso como resultado me da un valor de
1.210. ¿Ya? Entonces me da que la cantidad total del mercado de producción es 1.210 unidades. Ahora, para encontrar el número de empresas, debemos dividir esta cantidad total del mercado, que es lo que encontramos aquí, que es igual a una Q grande, sobre la cantidad individual que produce cada una de las firmas. ¿Ya? Entonces, en el fondo sería esto 1.210 sobre lo que produce una firma individual, que es 10, y esto me da como resultado que ahora hay 121 firmas en el mercado. ¿Qué podemos concluir con respecto a lo que planteaba el directivo? Que en el fondo él planteaba que dadas las condiciones de B, podíamos satisfacer C. Lo que podemos responder en este caso es que hay problemas con respecto a lo que se planteó, porque en el fondo necesitamos un competidor extra, no es que nos sobre un competidor o estemos justos, nos falta un competidor para poder satisfacer la demanda, y en ese caso necesitamos una empresa extra, pero que tenga las mismas condiciones que las demás firmas, ya que sea idéntica a la firma en el fondo. Y con eso podemos concluir que entonces nos hace falta una firma idéntica, ya que era lo que decía, que debe ser una firma idéntica a las otras, en pocas palabras. Y bueno, para terminar que esta ayudantía me queda hacer la parte de este problema, en el cual nos dicen, finalmente los productores de chocolate se dan cuenta que existe un problema y necesitan ayuda para determinar los siguientes datos. Ya entonces nos dan un conjunto de datos y debemos determinar el ingreso de cada firma, el costo de cada firma, el beneficio de cada firma y los costos totales del mercado. ¿Ya? Entonces, bueno, esta partida es más sencilla porque ya tenemos hartos datos. Sabemos que el precio de equilibrio es 1512. Sabemos que la cantidad de equilibrio por firma es 10 unidades. Y bueno, además nos dicen manteniendo la situación inicial. A ver, sí, considerando la información inicial del problema. Entonces, teniendo estos dos datos, sabemos que primero el ingreso total va a estar dado por el precio en el mercado por la cantidad producida, porque en el fondo yo quiero el ingreso por cada una de las firmas, entonces sería 1512 por 10. Las firmas están obteniendo una ganancia de ingresos de 15.120. Después, para calcular los costos, tenemos una función de costos que muestra individualmente el costo de la firma en el largo plazo. Entonces evaluamos la función en 10, que es obviamente la cantidad de equilibrio. Y eso al evaluar obviamente es 5 por 10 elevado a 3, más 12 por 10, más 10.000. Entonces en el fondo aquí, desarrollar esto me queda 500, no, disculpa, me queda 5.000 porque es 5 por 1.000, 5.000, más 120, más 10.000, y eso me da como resultado 15.120. ¿Por qué me da el mismo nivel de costos que el nivel de ingresos? Porque lo que está pasando en la competencia perfecta es que nosotros queríamos aquel punto donde la empresa produjera, pero no se encontrara dentro de lo que es el punto de cierre, ¿ya? Si estoy bajo el punto de cierre, yo debo cerrar la empresa, pero si estoy en el mismo punto de cierre, hay posibilidad de seguir produciendo. Como yo calculé el óptimo en el punto de cierre, que era lo que había que hacer, es obvio que el beneficio, que es lo que nos pide en la parte C, va a ser 0 en ese punto. Y eso obviamente se beneficia, o sea, se refleja en esta recta, ya que obviamente restar ingreso total menos costo total me da 0, que es lo que nos debería dar en todo caso. Ya no hay ningún problema con esa conclusión. Y por último, también en la parte D nos piden el costo total del mercado. Y esto es muy sencillo porque nosotros sabemos cuál es el costo por cada firma, que es 15.110. Y eso lo multiplicamos por el número de firmas, que son 120, y eso lo calculamos en el fondo en el enunciado B, donde nos dimos cuenta que el número de firmas eran 120. Y al calcular obviamente esa multiplicación me da algo así como 1.814.400. Y este es el costo total de la producción de todas las firmas. Y bueno, chicos, eso ha sido la ayudantía de hoy. Muchas gracias por visualizarme y espero que tengan un muy buen rendimiento en la prueba número 2. Nos vemos y hasta luego. Que tengan un excelente día.